Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Estamos de celebración. Este es el episodio, atentos, atentas, 50. ¿Quién lo iba a decir, eh? Entonces empezamos el episodio 50 muy bien acompañados. Hoy está con nosotros Miguel López Cadavieco. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edu? Pues muy contento de estar aquí en esta fecha tan especial, en el podcast número 50, que, Sí. oye, quieras que no, es una muy buena noticia para todos los que lo seguimos y los que somos, vamos a decirlo así, fans, además, fans Bueno, del muchas mismo. gracias Del mismo. y estamos casi con la tarta, como aquel que hice fuera de pantalla, justo para hacer un soplado de velas. Con 50 episodios y hoy Miguel López Cadavieco es el account manager del grupo ImaWeb en España. Y entonces el objetivo de hoy es pues, descubrir el ecosistema digital de ImaWeb, explicar qué soluciones tiene, pero aparte de esto, que lo haremos, hay un segmento para mí muy interesante que tenemos que intentar abordar con Miguel, porque probablemente Miguel sea de los ejecutivos de automoción de España, primero que haya estado, luego explicaremos tu historia, Miguel, pero que haya estado en las dos partes en lo que es prestación de servicios, en la recepción de servicios digitales y de otro tipo, pero es que Miguel conoce y ha hablado casi con todos los grupos de España. Y entonces ahí hay como toda una Sí. batería de preguntas y una experiencia muy dilatada que estará muy bien si la Sí. compartes, pues perfecto. Bueno, pues nada, Miguel, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Pues muy bien, de verdad, antes lo comentaba en la introducción, muy contento de estar aquí contigo, con todos Muy vosotros, bien. y con muchas ganas de compartir esa doble visión que he tenido siempre del mercado desde hace muchos años, por eso mismo, ¿no? Porque he compartido y he vivido con intensidad los años que he tenido en los grupos de automoción en los que he trabajado, y ahora para los que presto servicios, como bien has dicho. Muy bien. Es importantísimo, yo creo, tener esa visión que comentamos. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? ¿De dónde vienes? ¿Formación académica y después tu experiencia Sí. a nivel Sí. profesional? Pues mira, yo soy El de un micro es pueblo tuyo, muy como suele pequeño. decir. Soy de un pueblo muy pequeñito de Cantabria. De hecho, sigo viviendo allí. Mi pueblo no tendrá más de, ahora mismo, 100 personas así. Mi experiencia profesional empezó en aquel momento, estoy hablando del año 2006, creo recordar, en un gran distribuidor de DMS que todos conocéis, que es Kitter, Grupo Kitter, que tiene uno de los DMS más extendidos del mercado. Y por aquel entonces, pues bueno, tuve la suerte de poder colaborar en la creación de una de las versiones que luego más éxito ha tenido el mercado, y a partir de ahí pues fui conociendo el mundo del concesionario, pero desde la parte de proveedor de servicios, ¿no? Por aquel momento pues viajé mucho en la implantación de muchos países, en Brasil, Portugal, pero a mí siempre me quedaba en esas visitas a los concesionarios el pensar, ¿cómo será vivirlo desde dentro, ¿no? Y en el año 2011 di el salto. Pasé de la parte, digamos, de prestador de servicios a trabajar dentro del grupo M Automoción en Barcelona, que es uno de los grupos más importantes de España, y allí tuve la posibilidad realmente de ver, ¿no?, lo que es el mundo de la automoción, el sector de la automoción, y me enamoré. ¿Por qué? Porque traía la parte teórica, pero me faltaba esa parte práctica. A partir de ahí, pues siempre he sido una persona ambiciosa en la medida normal, no una ambición desmedida, y quise pasar por todas las áreas del concesionario. Y a día de hoy solo me falta una cosa. Nunca he sido director de administración o de finanzas. He sido director de postventa, he sido director de ventas, he sido gerente y he sido director de vehículo de ocasión de un gran grupo, del grupo Blendio. Muy bien. Por motivos personales principalmente, pues decidí volver, como digo muchas veces, al lado oscuro, al lado de la prestación de servicios nuevamente, que depende de donde estés, es el lado oscuro, el lado bueno. Y hace un año que pertenezco, justo ahora mismo, un año, que pertenezco al grupo ImaWeb, que conozco desde hace muchos años, por haber utilizado sus herramientas, bien de marca o bien en los concesionarios.
Y aquí estoy, dando guerra otra vez. ¿Qué es ImaWeb en todo lo que comprende ImaWeb? Que estoy seguro que muchos y muchas de los que nos escuchan creo que no saben el alcance y la cantidad de cosas que contiene ImaWeb. Hablemos primero de ImaWeb a nivel grupo internacional y luego Sí, hablemos, si quieres, de las sí. herramientas. Sí, perfecto. Y yo estoy de acuerdo con lo que comentas, porque mucha gente no conoce realmente el ecosistema digital de ImaWeb. Los que vivimos o los que vivíamos dentro del sector, dentro de concesionarios y grupo, siempre hemos conocido ImaWeb como aquella herramienta en la que tenemos que ir quitando candados y nos da problema en el seguimiento de los leads que nos manda la marca y demás. ImaWeb es muchísimo más que la parte que conocemos de los pedidos de VN y de la herramienta de CRM Auto. ImaWeb ahora mismo está distribuido por toda Europa, somos un gran grupo, somos un grupo de más de 900 personas distribuidas por infinidad de países, Portugal, España, Francia, Países Bajos, estamos abriendo mucho mercado en otros países que no teníamos presencia anteriormente, porque sí es verdad que ImaWeb como tal nació en España, nació en Madrid, que es donde seguimos teniendo una de nuestras sedes, pero a medida que ha ido creciendo y adquiriendo volumen, pues ya no es solo ImaWeb, es el grupo ImaWeb y tenemos un montón de divisiones con un montón de productos en todos los mercados, algunos muy focalizados al negocio local, cuando digo local es al propio país, pero muchos que funcionan a nivel internacional de igual modo en todos los países. Estáis viendo el mapa de Europa en la presentación que me pasaste, que está súper bien, por cierto, felicidades. Es una manera perfecta de explicar una empresa, se entiende todo. Estáis si no me equivoco, en Austria, Suiza, Alemania, ¿no? Luego Francia, Sí, Bélgica, sí. Holanda, por lo que he visto, y luego la Sí. parte de Iberia. Realmente estamos en muchos más países, con la diferencia de que en la presentación que te envié y que comentamos es donde están focalizadas nuestras sedes principales. Vale, Es entiendo. decir, hay muchos países, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial en este caso, que en algún momento o en algún lugar concreto utilizan alguno de nuestros productos, pero lo que sí, realmente filiales, vamos a decirlo así, o sedes principales tenemos en 8 países, por ejemplo. Tenéis la Aquí en sede, España tenemos... pero la sede es en Sí. Madrid, lo que pasa que No, es... la sede siempre ha sido ImaWeb históricamente en Madrid, en el Paseo de la Castellana, pero del grupo ImaWeb no, está en Lyon, en Ah, en Francia, Lyon. ahora mismo. Vale. Seguimos conservando la sede de Madrid y aquí, por ejemplo, en España tenemos una sede en Vigo, que es de una de las empresas que adquirió el grupo ImaWeb, que es Serinfer, es uno de los DMS más utilizados. Está en Vigo, tenemos Vigo, Barcelona y Madrid, Muy bien. aquí en España. Y luego ya, hablando de lo que decías tú, que es el ecosistema digital, bueno, todo lo que tiene ImaWeb, claro, ahora seguramente vas a empezar a decir nombres y dirá la gente, esto también es ImaWeb. Entonces, vamos a repasar un poco todo lo que tiene para que veamos Sí. todo el conjunto de cosas que tenéis. Si quieres, vamos uno por uno y así vamos haciendo un poco el Venga. dibujo de todo lo que hay. Fantástico, fantástico. Sí, sobre todo por eso, porque hay muchos de nuestros departamentos ahora como Grupo ImaWeb que no son tan conocidos para la gente de a pie, para los concesionarios que en su día a día trabajan principalmente con la herramienta CRM Auto en sus diferentes versiones. CRM Auto, por poner un ejemplo, es el SIN de Volkswagen, el Actua de Audi, el Cosmo de SEAT, en Renault es el Ratio. Realmente es la misma aplicación con las propias necesidades que tiene cada una de las marcas, versionada para las versionada exigencias para de las cada marca, marcas, ¿sí? fundamental, interconectadas con todos los sistemas de marca, ¿vale? Con todos los sistemas de marca para hacer los pedidos y la configuración de un vehículo en un entorno amigable, vamos a decirlo así, a través de la web de CRM Auto. Un dato importante sobre ese producto, en el que sí somos líderes de mercado y se está expandiendo además internacionalmente, con la dificultad que esto ataña, porque las marcas hace unos años eran muy de tener productos locales. Hay ahora muchas marcas que ya quieren internacionalizar su producto en cuanto a pedidos de vehículo nuevo, gestión de talleres y postventa, etcétera, etcétera. Pero en España es muy importante decir que CRM Auto gestiona alrededor, no sé el dato exacto,
pero sí sé un arco de entre el 60 y el 70% de pedidos de vehículo nuevo. Eso es ¿Cuánto? un dato 60. real. Entre el 60 y el 70. No te sabría decir si es 68 o O sea, 64. yo cuando he pedido información a un concesionario y me han enviado el email con todo Sí, lo que contenía sí, el coche y todo, el que me está enviando sí. el correo es la marca, Es evidentemente, el fabricante eso o el es. concesionario, Eso pero es. se basa en el sistema Sí. CRM De Auto. CRM Auto. Eso es, sí, sí, no. Para mí es O muy un probablemente se dato basa en el importante. sistema CRM Auto. Vale, sí. Sí, sí, Me hay encantaría. alguna de las marcas que tiene otro tipo de plataformas. Oye, gestionan los pedidos de vehículo nuevo de igual modo, pero con otra plataforma. Pero para nosotros es un volumen bestial porque estamos en un mercado que es uno de los más importantes de Europa y eso es pues para nosotros una pata fundamental dentro de ese ecosistema que hablamos. Muy bien. Por otro lado, no solamente proporcionamos herramientas y soluciones a las marcas, sino a los concesionarios, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa doble visión que muchas veces está, no voy a decir confrontada, pero si no es muy equidistante, porque muchas veces las marcas te solicitan unas cosas y al final los concesionarios tienen que hacer muchas de las cosas que les solicitan las marcas, pero tener su propia gestión, ¿no? En este caso, nosotros tenemos un departamento y una división de DMS, ¿vale? De programas de gestión de concesionarios. Todo ese departamento, toda esa rama nació a través de ICAR DMS, ICAR Systems, que es una de las empresas que se fusionó hace unos 5 años con otro gran monstruo de DMS francés, que era Data First, se fusionó. En Francia consiguieron un volumen bestial a través de esa fusión y en España pues también se adquirió otra compañía de DMS, que es Serinfer, y a partir de ahí lo que hacemos con esos programas es conseguir que todos los concesionarios o grupos de concesionarios puedan hacer la gestión integral acorde con las necesidades o digamos, pautas que le exige una marca y con su propio modelo de negocio. Mucha gente no lo sabe y para mí es una anécdota graciosa que ICAR DMS, el DMS, digamos, en España tiene una cuota de mercado X, ahora mismo no me la sé, en Francia tiene muchísima cuota de mercado, pero es un DMS que nació en Castelldefels, en una pequeña oficina de una persona con la que sigo teniendo una muy buena relación personal, ya está jubilado, Roberto Gómez, que es un señor gallego que de bien jovencito, de niño, se fue a Francia con su familia desde Galicia, volvió, decidió hacer un programa para el sector de automoción y mucha gente no lo sabe. Siempre que hablas de ICAR DMS, la gente piensa que es un DMS que viene de Francia, que está muy instaurado en Francia, pero no. Nació en Castelldefels, en un pequeño piso de Castelldefels y la gente dice, joder, es verdad, digo, sí, un señor gallego en Castelldefels, parece un chiste de la década de los, de la década de los 80, nació allí. Bueno, en el apartado DMS, lo que comentaba, pues trabajamos con infinidad de marcas, con Ford, con Opel, con Stellantis, en la parte Serauto con un montón de marcas asiáticas, Toyota, Kia, Hyundai. Bueno, pues tenemos la posibilidad de trabajar con grandes grupos y con mucho, digamos, con un portfolio muy amplio de marcas. Principalmente unas, digamos, dos de las grandes patas del grupo ImaWeb son esas que ya hemos comentado, pero luego tiene soluciones, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo considero que el sector de automoción, tal y como lo concibo y como lo he concebido siempre, ¿no? Tiene que orientarse un poco a lo que pasa en la vida, ¿no? Cuando digo lo que pasa en la vida es muchas veces tienes que querer usar o tienes que querer hacer muchas cosas, ¿no? Quiero decir con esto, cuando a ti te dicen, oye, tienes un abanico muy pequeño de utilizar X herramientas, pues oye, te tienes que ceñir a ese abanico y ya está. Nosotros tenemos otra serie de herramientas que, como yo digo, ¿no? Hay herramientas de querer utilizar y de tener que utilizar. Pues evidentemente CRM Auto, todos los concesionarios lo tienen que utilizar porque está establecido en muchas marcas. Los DMS, del mismo modo, tienen que estar certificados, homologados por las marcas. Pero luego tenemos ese abanico de soluciones que son digamos, de ese grupo de las quiero usar, que a mí son las que más me gustan, ¿no? Es igual que Netflix. Si te pones Netflix, seguro que no te gusta tanto como si tú quieres utilizarlo por ti mismo, ¿no? Que son, por ejemplo, dentro de nuestro ecosistema digital, Stampit. Stampit es una herramienta que no está vinculada a ningún tipo de
de marca o certificación además, que es una herramienta que a través de inteligencia artificial te permite poder fotografiar tus vehículos de ocasión o nuevos, tanto da, cualquiera de los dos. Y mediante inteligencia artificial es capaz de quitar tanto el fondo como la matrícula del vehículo. ¿Qué te permite esto? Yo, históricamente, cuando trabajé en concesionario y grupo de concesionarios, siempre teníamos que tener un área dedicada a la fotografía. Eso por una parte, o bien una plataforma 360, donde, pues sí, era un área dedicada a la fotografía, pero con plataforma 360. ¿Qué es lo que te permite Stampit? Pues hoy en día todo el mundo sabemos que el tiempo es oro, que la productividad también es dinero, porque muchas veces lo que no se puede cuantificar a veces no se tiene en cuenta. Con Stampit tú puedes sacar una fotografía de un coche en donde quieras, en la calle, en una campa, mientras el coche esté bien acondicionado, en un espacio reducido de tu exposición, que el sistema es capaz automáticamente de ponerte el fondo que tú quieras, de quitarte la placa y de subírtelo a la nube, a una estampoteca que se llama, que es el nombre donde se almacenan, automáticamente. ¿Qué permite eso? Pues que lo que antes era coger un coche, moverlo a la zona de fotografía, ir moviéndolo y rotándolo para que tú puedas sacar las fotografías del coche en las posiciones que tú quieres. Pues que todo ese tiempo se reduzca exponencialmente. Y cuando tú antes podías sacar una foto, digamos, o un coche cada... Me lo invento, No me lo invento. 25 minutos, pues ahora en 10 minutos o menos puedas tener el coche fotografiado del mismo modo. ¿Qué te permite esto? Pues sacar muchos más coches, o sea, sacar fotografías a muchos más coches, con lo que el nivel de tus publicaciones digitales y online se maximiza en el sentido de que a más coches que tengas fotos, más publicas y más oportunidades de venta tienes. Es curioso porque ahora esto puede parecer un speech de alguien que trabaja dentro de una empresa del sector servicios, pero yo esta herramienta la contraté sin formar parte yo mismo del grupo ImaWeb, porque consideraba que el ahorro cuantitativo en tiempo y la calidad que daba era importante. Luego tenemos otras herramientas ya para finalizar un poco el círculo, como Castit, por ejemplo. Castit es una herramienta que te permite mejorar tu reputación digital, hacer campañas de marketing predictivo, enviar encuestas personalizadas a tus clientes, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otras herramientas también bastante orientadas a marca. Ya hay alguna marca que ya trabaja con nosotros en estas herramientas, como por ejemplo After Sales Assistant, que es, digamos, lo que todo el mundo conoce de CRM Auto, que es la herramienta donde gestionas los leads, te llegan los pedidos de vehículo nuevo, pero adaptado al taller. A la postventa. Al final el taller, a la postventa, eso es. El taller al final siempre es, no voy a decir ese gran olvidado, ¿no? Pero muchas veces hay muchos procesos que pulir dentro de los concesionarios en el área de postventa, tanto en almacén como en taller, y lo que te permite After Sales Assistant es hacerlo de un modo rápido e intuitivo, con una plataforma web y con la conectividad que requiere. Del mismo modo que cuando pides un vehículo nuevo requieres conectividad con las herramientas de marca, aquí con la parte de postventa exactamente lo mismo, en cuanto a stock, en cuanto a tempario de mano de obra, en cuanto a costes medios de recambios, etcétera, etcétera. Muy bien. Por eso yo considero que es un ecosistema digital, porque parte desde que tú haces el pedido de un vehículo nuevo, tienes la posibilidad de gestionar con nuestras herramientas sus entradas en taller y su ciclo de vida útil como usuario. En el momento en que pueda entrar como un VO a cambio o porque tú quieras cambiar de coche y demás, tienes la posibilidad de hacer las fotografías y publicarlo en Internet de un modo ágil y sencillo y que vuelva al circuito de venta. Es decir, yo creo que el ecosistema que el grupo ImaWeb ha montado en estos últimos 5 años es el ecosistema digital perfecto. Muy bien. Luego tenéis había visto una cosa muy interesante, que era toda la parte de BI 360, el Digital Invoice. Eso, sí, te comento. Sí, al final esos son pequeños add-ons que van asociados a otros productos. Vale. Pero, por ejemplo, BI 360 es muy interesante. Hay que explicar que todo ese ecosistema que te he comentado, tenemos una capa invisible que se llama Nextlane, que te permite que todos ellos estén interconectados entre sí. O sea, el Nextlane es la pieza que, claro, con tanta cosa alrededor en el ecosistema, toda la parte de integración de datos y todo, incluso eso es. Eventualmente comunicaciones, pues por ejemplo, con lo que nosotros con terceros, nosotros mismos,
si tuviésemos que Sí, hablarnos ahí, tendríamos que utilizar estos conectores, porque si no es muy difícil ir eso uno a es, uno. eso es. En el caso que comentas de Nextlane, perdón, de BI360, por ejemplo, tenemos puestos proyectos en marcha de concesionarios, talleres, grupos de concesionarios que por su propia casuística interna Ujú. utilizan diferentes productos de ImaWeb. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Un concesionario Toyota que tenga Serauto, que sea un grupo, imaginaros, pero puede pasar. Al final, a mí ImaWeb y el concepto de modularidad que ha adquirido el grupo ImaWeb me encanta porque al final decides tú lo que quieres poner, ¿no? Tú Ujú. puedes tener un concesionario que era algo totalmente impensable en el pasado, ¿eh? En el pasado, todos los concesionarios por H o por B tienen que tener el mismo sistema de gestión. Yo siempre soy una de las personas que plantea las preguntas y digo, ¿y por qué? ¿No? Y dices, Ujú. bueno, porque es que la marca o la dirección va en este camino, pero tenemos que tener en cuenta que muchos concesionarios tienen otro tipo de negocios y a lo mejor quieren llevar la contabilidad de su grupo de concesionarios y de una empresa de textil que tengan, ¿no? En el caso de B360, lo que iba, tú puedes tener un concesionario con un DMS Serauto y 3 concesionarios con un DMS y CarDMS, por poner un ejemplo, que a través de esa herramienta de conectividad Nextlane, todos los datos independientemente del DMS que tengas, desbordan en una plataforma donde de un modo consolidado tú puedes ver esa información. Claro, yo recuerdo siempre mis experiencias en concesionarios, que andábamos siempre sacando 200 Excel, cuadrando datos, oye, pues mira, este por un lado, este por el otro. BI360 lo que te da la capacidad es de consolidar todos tus datos, tenga el origen que tenga, en una plataforma de Business Intelligence, ¿vale? Una plataforma web, responsive, que te da una visión del negocio para un gerente, por ejemplo, muy, 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 muy clara de la situación actual del concesionario. ¿Por qué digo actual? Porque es un proceso que se ejecuta todos los días y que envía la información todos los días, ¿vale? Por ejemplo, tema que comentabas, Digital Invoice y Digital Signature, que tampoco he hablado de ello. Ujú. Eh, Nosotros en el grupo ImaWeb sí somos partidarios de decir zapatero a tus zapatos. Es decir, en el tema de Digital Invoice, por poner un ejemplo, al ser una empresa internacional, lo que buscamos muchas veces son alianzas internacionales. Es decir, para nosotros sería catastrófico tener en la parte contable, en la parte de facturación, por ejemplo, tener que mantener un producto con casuísticas contables y financieras tan variopintas como los países en los que estamos presentes, ¿vale? En España, por ejemplo, ¿nuestros DMS tienen contabilidad integrada? No. Y tiene un motivo que nació en ese Castelldefels que te comentaba hace un montón de años. Realmente, la fiscalidad, aunque no lo parezca, y la contabilidad y las finanzas cambian mucho en el tiempo. ¿Vale? Todos hemos vivido los cambios del 347 antiguo, del 340, ahora el formato factura E, ahora el Ujú. envío del SII. Sí, sí. ¿Vale? Nosotros realmente siempre hemos considerado que eso lo tiene que hacer un experto en contabilidad y finanzas. Y lo que tenemos que habilitar son herramientas que permitan a nuestros productos conectarse con ese tipo de herramientas. Por ejemplo, en España, muchísima gente con nosotros y CarDMS lo tiene conectado a un SAGE 200. ¿Qué es SAGE 200? Pues SAGE es un distribuidor y un experto en contabilidad a nivel europeo que todas las modificaciones contables que haya en cualquier país, ellos son los que se hacen cargo de abordarlas, son expertos en ello. El tema de Digital Invoice o facturación electrónica, vamos a llamarlo así. Todos nuestros DMS tienen la posibilidad de generar pues, un PDF y enviarlo por correo. Hay mucha gente que eso lo considera facturación electrónica. Nosotros vamos más allá. Nosotros hemos alcanzado un acuerdo internacional con Esker, que es uno de los mayores distribuidores a nivel de soluciones digitales relativas a la facturación y demás, que nos permite que todos nuestros DMS, aparte de hacer esa funcionalidad de generar un PDF, vamos a decirlo así, y Ujú. enviarlo por email, que eso lo tenemos todos, ¿no? Todos nosotros y los de la competencia, nosotros tenemos la posibilidad de que nuestras facturas se envíen automáticamente a un portal web donde estará almacenado un mínimo de 10 años, un máximo de 10 años, disculpa, y a ese portal tendrán acceso los clientes. ¿Para qué? Por ejemplo, los grandes grupos que hacen una facturación de recambios al mayor, facturación externa de recambios y emiten facturas y facturas y facturas, nosotros le podemos decir a los clientes, oye, pues te las pueden enviar nuestros DMS o tú tienes un portal personalizado donde puedes entrar cuando quieras y descargarte
todas tus facturas. ¿Lo hemos desarrollado nosotros? No. Nos hemos encargado de encontrar al mejor colaborador o al mejor partner que sepa hacerlo y nos conectamos, ¿vale? Muy bien. Eso en el tema de facturación electrónica. En Digital Signature, pues un poco lo mismo. La firma digital no es la firma que pones a veces en un garabato y le das a aceptar. La firma digital tiene muchos niveles de seguridad y demás, y nosotros pues nos encargamos, en este caso, de encontrar los mejores colaboradores para que los niveles de firma digital sean los más seguros, no sea el típico garabato. Y todo eso, lo que te comentaba, interconectado con esa capa que no vemos, pero que hace magia. Está muy bien, muy completo. Muy bien, entendido todo. Entendido. Muy bien, muy completo. Vamos a preguntas que tengo yo. Si tú eres un ejecutivo que desde el 2006 estás en el sector y no sé si te falta algún grupo para hablar con él, ¿a ti qué te parece que marca la diferencia entre un grupo que va mejor y uno que va peor? Qué gran pregunta. Yo considero que era una muy buena pregunta en época de menos incertidumbre, ¿vale? En el sentido de que ahora incluso un gran grupo que va bien, con todos los cambios que está abordando el sector en cuanto a la posibilidad de ser agencia o no ser agencia, o sea, es una pregunta fantástica, ¿eh? Y era mucho mejor. No, bueno, mira, yo te diría. La respuesta hace unos años era otra y ahora. No, eso te iba a decir yo. Hace 3 años, ¿vale? Mira, pero es que además parece que pasa el tiempo muy rápido, pero no es tanto. Haz si quieres el ejercicio pre-COVID. Perfecto. Y ahora. Porque ahora me parece fantástico. ¿Vale? Entonces, muy bien. Los grupos que han ido bien, vamos a decir, sí, o los que siguen yendo bien, ¿por qué siguen yendo bien? Te lo trocearé de otra manera. Es decir, dice, este grupo sigue yendo bien porque... Los grupos que siguen yendo bien y han hecho su trabajo muy bien desde hace años han sabido explotar todas las áreas de negocio. Históricamente siempre se ha pensado que un concesionario va bien si las ventas van bien, ¿vale? Que es una máxima que si no ahondas en ello... No, sí, pero vale, históricamente se ha pensado... Esa es la consecuencia, Miguel. No, escucha. No, pero no me refiero a la consecuencia, me refiero a que... La consecuencia es que tú un grupo de ¿por qué? Todos los concesionarios que conozco que han funcionado bien históricamente han explotado muy bien el vehículo de ocasión y el recambio. Cuando digo el recambio, no es el recambio en su propio mostrador, sino la venta externa, ¿vale? Cuando digo, para mí, que es trabajar muy bien el VO, y los grandes grupos que conozco lo han hecho y lo siguen haciendo, yo creo que todos ellos han aplicado una máxima que aplicamos nosotros en nuestra vida personal. Es decir, cuando tú compras un VO a un precio, lo voy a decir, 10.000 euros y lo vendes a 9.500 más la comisión financiera, hay un problema. Y yo eso lo he visto. O sea, yo he visto muchos grupos que venden por debajo de coste el vehículo de ocasión, venden por debajo de coste y dicen, bueno, compenso con la comisión financiera, ¿vale? Eso lo he visto muchísimo. ¿Sí? Pues todos los grandes grupos que conozco que funcionan bien, eso es una práctica que no suelen hacer habitualmente. Evidentemente, si tú tienes un coche... Vale, dicho de otra manera, los grupos que tú conoces que siguen yendo bien ya hacen ahora lo mismo que hacían un tiempo, que es el VO en sí ya tiene su propio margen. Su propio margen. El margen bruto, es vital. Su propio margen bruto. Eso es. Además, pero, hay un margen financiero o un ingreso financiero asociado que se le suma, pero en sí mismo, si no hubiese financiación, eso no sería deficitario. ¿Eso de dónde parte? Porque eso, como bien has dicho antes, es la consecuencia. El vender un VO con margen bruto propio, sin contar con ningún otro atípico, es fundamental. ¿De dónde parte eso? Todos los grandes grupos que funcionan bien, ojo que funcionan bien, ¿sí? Tienen un buen departamento de compras, ¿vale? Un buen departamento de compras, porque comprar un coche a día de hoy ya se ha convertido en algo muy difícil. Cuando digo comprar, es comprar bien el precio. Se ha convertido en muy difícil, pero todos los que conozco que funcionan bien, históricamente el VO lo han tratado así, ¿vale? Han tenido la posibilidad, además, para mí esa es una pata fundamental, ¿vale? Porque no todo es venta de vehículos. Un punto muy interesante. ¿Qué más? Otra de las patas... ¿Qué más les pone, o sea, qué más cosas en común tienen estos grupos que siguen yendo bien? Eso es. La venta, por ejemplo, al final del todo voy a dejar lo más importante, que es la venta del vehículo nuevo. Pero otra de las patas fundamentales para mí es la venta externa de recambios. Cuando digo la venta externa de recambios, hace unos años era mucho más fácil, porque la venta externa de recambios era un negocio
propiedad del concesionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que tú vendías recambios a talleres, agentes, etcétera, etcétera, y tenías una posibilidad más amplia de poder gestionar el negocio. Cierto es que las marcas, al ver una oportunidad excelente en el recambio de venta externa, pues crearon sus propias redes de placas, ¿vale? Y ese es un negocio que los concesionarios han perdido. Hay otros concesionarios que siguen trabajándolo bien, pero históricamente todo el que trabajó bien la venta externa de recambios en el pasado, a lo mejor ya no con el recambio original puede hacerlo porque se hace directamente a través de marca, pero ha conseguido buscar otras alternativas con recambio, no, vamos a decir no original, no de marca pura y dura, digamos marca secundaria, por otro lado. Y fundamentalmente, para mí, la venta del vehículo nuevo tiene que aplicarse, es más complicada en el sentido de que para tú mantener tu concesionario pues tienes que cumplir siempre una serie de pautas de volumen, de objetivo, etcétera, etcétera. Pero sí me he dado cuenta que los concesionarios que han funcionado bien han sabido mucho diversificar su negocio. En el sentido que yo recuerdo, y estas son frases que he oído además, es que el vender a empresas, es que el vender a renting, no, esto es como todo. Tú tienes que tener una variedad de canales, ¿vale? Porque si para llegar al objetivo tu canal principal es decir, me automatriculo 30 coches a final de mes, tienes un problema. O sea, el tener un equilibrio muy balanceado de tus canales de venta es fundamental. Hace años decía, no, los renting no me interesan, o las flotas no me interesan porque dejan muy poco margen. Bueno, los grupos que han sabido funcionar bien han tenido siempre muy buen equilibrio de venta particular, muy buen equilibrio de venta a empresas y, vamos a ser claros, muy buen equilibrio a la hora de automatricular. Cuando digo automatricular, desgraciadamente es algo que en el sector no gusta, pero mucha gente pues tiene que seguir haciéndolo. No es lo mismo automatricular, pongo un ejemplo, que no tiene nada que ver con mi experiencia, pero sí, no con mi experiencia me refiero en ninguna marca, pero sí con mi experiencia pasada. No es lo mismo automatricular 10 polos blancos gasolina que tengas tirados a la última parte de tu campa, que el sentarte con el responsable de VO y decir, bueno, mira, para llegar al objetivo tengo que automatricular 10 coches. ¿Qué coches automatriculo? Pues mira, oye, vamos a automatricular estos del segmento A, estos del segmento B, uno con la carrocería R-Line, otro con la carrocería normal. Porque al final el mayor problema, y ya para concluir, el mayor problema que tienen muchos de los grandes grupos que no han funcionado bien es que todos sus departamentos han sido muy estancos, ¿vale? La visión global de un concesionario tiene que partir desde el momento que vendes, contando con que tú vendes tu vehículo nuevo, perfecto. Si tienes que automatricular, tienes que contar con el departamento de VO y con su expertise a la hora de decir, pues mira, yo en vez de matricular 10 polos blancos, no. Mira, vamos a matricular un Polo, un Golf, 2 Cadis, por poner un ejemplo. Y todo eso también contando con que todos los departamentos, todos, y cuando digo todos, tienen que estar perfectamente interconectados. Una de las buenas prácticas que por ejemplo, nosotros hacíamos yo en mi caso hace 1 año y medio, era que había una sincronía perfecta a la hora de recepcionar los vehículos en el taller. O sea, todas las citas que estaban agendadas para el día siguiente, el departamento de ventas las tenía. Y dices, pues bueno, ¿qué locura es esa? No, todas las citas de taller que venía el día siguiente, tenía el jefe de ventas un listado con todos los que venían. Se consideraban oportunidades de venta. Siempre. Y el taller no es el caso, pero yo lo he visto. Por ejemplo, actuaba como un avisador. Un avisador en un concesionario es una persona que te lleva a un cliente, te compra un coche y le das un importe. Yo más de una vez ya he visto, tanto en ponencias como en presentaciones, el taller como generador de leads de venta. Pues honestamente, todos los grupos grandes y que funcionan y que conozco, lo hacen. Yeah. Lo hacen. Y eso es importantísimo porque estás involucrando a un departamento que muchas veces es donde llega el cliente. Tú al taller no vas porque te apetezca, vas porque tienes que ir, ¿vale? A comprar un coche vas porque te hace falta o porque tienes una ilusión. Casi siempre vas ilusionado a comprar un coche. El taller no. Casi siempre vas un poco enfadado. Pero se puede transformar esa situación y generar una oportunidad de venta. Y todos los grandes grupos lo hacen. ¿Cuál es el presente y el futuro de esos grandes grupos? Bueno, toda esa inercia que se ha arrastrado antes del COVID, los que lo hacían bien lo siguen haciendo muy bien, han sabido readaptar muchos costes estructurales, es decir... Resumo los 3 que has dicho, que eran de continuidad. O sea, trabajar el VO con margen bruto en origen, la venta externa de recambios, tenerla
y potenciarla y mantenerla, sobre todo. Sí, Y venta de VN equilibrada no tanto por canal, sino por tipo de cliente. O sea, la venta VN a particular, perfecto. la venta VN a empresas y lo que es la automatriculación, incluso la propia automatriculación, no abusar de una De única hacerlo marca y porque modelo sí, y un volumen y porque sí, sino elegir eso muy es, bien eso es. qué producto te quedas Porque, pensando en la salida que va a tener, ¿eh? O sea, estos serían estas tres. efectivamente. Vale, y ahora, los que están, da igual de cómo lo estaban haciendo, los que mejor se han rehecho post-COVID, con todos los cambios que ha habido en el mercado y con todas las... Ujú. No tanto por el COVID es como el detonante de una serie de cambios que se han acelerado. Desde mi punto de vista, lo Sí, único que ha sí, pasado es que ha efectivamente. sido como un subidón aquí Más que rápido. hemos tenido que Ujú, hacer ujú. todos, en varios frentes y que hay empresas que han salido mejor paradas y por paradas. Y en el mundo del grupo de concesionarios, los que mejor están cogiendo la ola y cogiendo un Ujú. entorno tan complicado y que mejor lo están haciendo, ¿por qué lo están haciendo bien? Al Vale, margen porque de los tres factores que has dicho, que esos son como un- tres filosofías de actuación en tres ámbitos muy distintos, sí, que en VO pero, recambios, pero en- pero hablemos de los que ahora están como subiendo más y teniendo mejor actuación y mejor performance. ¿Por qué? vale, ¿No? vale. Porque han hecho algo, esto es una No, opinión muy, claro. muy personal, Tú da la también tuya. basada en datos objetivos, pero no, pero me refiero a que, porque se han dado cuenta en muchos casos, que lo que tienen que hacer es prestar un servicio al cliente. Quiero decir con esto, en un concesionario de una marca X, vamos a ponerle un nombre, ¿vale? En una marca de un concesionario Skoda, por ponerle un nombre, cuando viene un cliente, tú tienes que tener evidentemente la posibilidad de venderle siempre, siempre, siempre un coche Skoda, porque es lo que representas y también por lo que estás ahí, pero no debes de olvidar que lo que tienes que hacer es atender a un cliente. Me pasa en mi día a día, o sea, para mí el secreto, para mí la clave es la misma. Eh, todos sabemos que con este cambio que has comentado y con lo que está por venir, principalmente modelo agencia y la reducción de muchos márgenes en cuanto a campañas y de todo que tienen las marcas encima de la mesa, lo más importante es que ese cliente, aparte de ser de la marca, es tu cliente. Tu cliente. Cuando digo tu cliente, es el propio de tu concesionario. Y si esa persona tiene una necesidad vale, es un concesionario Skoda, pero también le entra por el ojo otro coche, ¿vale? Tú tienes que tener la capacidad de proporcionárselo. Los concesionarios que yo conozco que se han sabido rehacer en esa situación que tú comentas, si ya trabajaban bien el VO, pues perfecto. Pero el que no lo trabajaba tiene que tener siempre un coche a disposición de su cliente, porque, insisto, esto pasa un poco como en la política de los pueblos, que digo yo, la persona normalmente en los pueblos, en las ciudades, pues es diferente. En los pueblos tú votas al alcalde, no votas al partido. Tu cliente de toda la vida, tu cliente de toda la vida va a ir donde ti no por la marca que representas, sino por cómo le has atendido durante todos los años que ha tenido pues, su coche allí. Todos los concesionarios a día de hoy que yo considero que funcionan bien están dando un trato preferencial a lo que quiere su cliente. Que eso es muy difícil. Tradúcelo en la experiencia o sea, ¿qué pasa? ¿Que llevas el coche y te atiende? No, ¿O no, en qué? no, me refiero en varios ámbitos, Pon en el ejemplos, sentido de que por favor. sí, no, yo te lo digo en el mundo de los coches, ¿vale? Ha habido muchos concesionarios, en el mundo de los coches, perdón, en el mundo de la venta. Ha habido muchos concesionarios que, por suerte o por desgracia, han tenido que, por suerte o por desgracia, y lo digo por varios motivos, porque uno puede tener un camino de medio recorrido y otro de largo. Cuando digo de medio es que pues sea un camino que tal vez no sea tan largo como ellos esperan. Ha habido muchos concesionarios que han readaptado sus instalaciones y su styling a su propia marca de vehículo de ocasión. Hay muchos, además, concesionarios oficiales que su área de venta de vehículo nuevo lo tienen porque tienen una exposición de VN, porque tiene que tenerlo, pero que han sabido potenciar su propia marca personal. Cuando digo su propia marca personal no le voy a poner nombres porque honestamente ahora no se me ocurre ninguno. Pero yo he visto exposiciones enormes que antes solamente vendían VN, ahora siguen vendiendo VN, pero que tienen una exposición de VO enorme. Con marca En el propia. sentido de que con marca propia y con variedad, porque antes tú ibas a una Skoda, por ponerle un nombre, un Sí, concesionario Skoda, y sabía que tenían tenías Skoda. Skodas, Ya, ¿vale? te he entendido. Y O sea, algún estamos VO. hablando. Vale, pero esto sí que. Vale, ahí sí que tenemos
el mismo punto de vista. Nosotros, en Inventario Pro, por ejemplo, los proyectos que más nos han venido a pedir, por ejemplo, de webs o de construcción de activos digitales, Ujú, los grupos de ujú. automoción, aparte de la típico volver a hacer la web de grupo, etcétera, pero sobre todo es, oye, yo voy a crear para mi VO una identidad propia, una marca propia, y voy a salir con un stock mucho más variado que el típico que tengo de kilómetro cero, que tengo que tal, Sí, o de lo que me llega de retoma, eso y es. lo quiero potenciar digital. Entonces eso implica Esa es la que esa segunda web no es pata. una web de catálogos, hay un Esa producto es, muy esa es- variado, no solamente sus marcas, sino que hay marcas de todo, entonces empieza a haber coches, esa es la segunda pata. Esa es la segunda pata. Y la explotación de la información. ¿vale? Porque yo creo que la gente no es consciente, bueno, lo estamos viendo continuamente en el mundo digital que nos rodea. Facebook realmente no vive de que tú publiques tu foto de vacaciones en Fuerteventura. Facebook es una mega granja de obtención de información y de venta de información. En el sector de la automoción hay una información increíble, increíble, y por eso pues, tiene que haber actores como ImaWeb, pero que además sepan las necesidades reales de los clientes, ¿no? Siempre ha habido una carencia muy grande de explotación de información en el sector de automoción. ¿Por qué? Porque el sector de automoción siempre se ha dedicado a vivir año a año, en el sentido de que los objetivos de este año son tanto, la mensualidad y la estacionalidad es esta, y muchas veces, como en cualquier empresa, no nos paramos a pensar que tenemos una fuente de información, tanto en casa como de generación de leads y prospectos fuera, que no utilizamos. Creemos que la persona siempre va a seguir llegando a la exposición y te va a preguntar por un Ford Focus. No, 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 no. La tendencia de compra, al igual que la tendencia laboral, durante estos años se ha acelerado y ha viajado mucho más hacia lo digital, pero de verdad. En el sentido, ¿por qué digo de verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de Regreso al Futuro, que es una película que me encanta, que estaba digamos, orientada o basada en el año 1985 y tenían la visión de que el futuro en 2015 los coches iban a volar, íbamos a tener patinetes que iban por el aire, etcétera, etcétera. Para mí el concepto de digitalización muchas veces ha estado mal entendido por nuestro sector, por el sector de automoción, en el sentido de que todos sabíamos que iba a llegar, pero muy pocos han sabido adaptarse a tiempo, y los que se supieron adaptar a tiempo con la llegada de la pandemia y el cambio en la tendencia de compra y el problema de los microchips, etcétera, etcétera, han sido los que se han llevado al gato al agua. Por ejemplo, MG. No voy a decir el nombre, pero yo estaba hablando con un concesionario MG ayer, pues, un conocido y demás. Pues me han dicho que un concesionario MG, que es una marca que acaba de aterrizar en el mercado prácticamente, no estamos hablando de una La marca línea renovada que hay, o sea, sí, también con unos modelos ¿vale? híbridos, unos eléctricos, sí, sí. Eh, pues les llegan en torno a 4 y 6 pedidos diarios. Ah, sí. Ah. Es decir, entre 4 y 6 pedidos diarios. Y que por la exposición aparece poco o nadie. ¿Vale? Ya. Y esto, insisto, es algo que ayer mismo he hablado de, digo, bueno, pues si MG yo, desde mi percepción de desconocimiento de lo que es esa marca y su flujo de cómo recorre la información los pedidos. Siempre pensé que aterrizaría en un concesionario normal, pues con 10 pedidos al mes, ya iría creciendo, pues como lo ha hecho, por ejemplo, la marca DS. La marca DS ha tenido un proceso de implantación, presencia, y ya pues es una marca consolidada. Pero siempre pensé que MG sería así, pues ha sido todo lo contrario, porque ha potenciado mucho la venta de su producto digitalmente, ha hecho un esfuerzo muy, muy grande en sus campañas digitales y sobre todo ofrece un producto de una calidad enorme a muy buen precio. Ostras, lo tiene todo para en un escenario de incertidumbre, ya no solo en nuestro sector, sino social, en un momento de incertidumbre a nivel, vamos a decir, europeo y mundial, ofrecen la posibilidad de comprarte un coche bueno, bonito y barato. Y encima no tienes que ir a verlo, sabes cómo es. ¿Sabes? Muy No, bien. nadie te va a decir... y yo creo que la explotación de los leads y de la propia información interna de los concesionarios ahora mismo es uno de los puntos claves para seguir en el mercado. Muy bien, muy interesante. ¿Alguna cosa más que hayas visto de los que lo hacen últimamente realmente bien, o best practices que hayas No, mira, detectado? fundamentalmente, lo que te comentaba. Muchos de los grandes grupos que ahora mismo, pues cierto es que por casuísticas de mercado sobre todo y de situación de las marcas, están adquiriendo diferentes marcas,
VN te hablo en este caso, de vehículo nuevo. ¿Hay un proceso de concentración en el mercado? Sí, sin duda. Sin duda. Concesionarios adquiriendo o extendiendo a más marcas o creciendo territorialmente. Es a lo que te iba, sí. Ese proceso de diversificación, sea digamos, por motu propio en el VO, se está produciendo en el vehículo nuevo porque muchas de las marcas están concentrando grandes esfuerzos a nivel de tener diversificación de marcas en un único centro. Uh-huh. Cuando tú quieres ir a ver un coche Stellantis, tienes Opel, Peugeot, Citroën, Fiat y DS en la misma instalación. ¿Vale? Tú realmente puedes ir a ver un coche y llevarte cualquiera de los de la gama. ¿Se está produciendo? Sí, pero todos sabemos que esa concentración hace que muchos de los grandes puedan llegar a crecer, porque muchos de los pequeños se puedan quedar por el camino. Y eso también genera un entorno de incertidumbre de qué va a pasar, qué me va a pedir la marca, tanto a los grandes como a los pequeños. Yo te digo que a los grandes las marcas les suelen solicitar, pues lo que bien dices, ganar cuota de mercado, ganar territorio, y eso también es una apuesta muy, muy arriesgada, sabiendo que las marcas, y honestamente sabiendo que las marcas buscan un modelo de negocio donde ellos tengan mucho más la capacidad de vender por sí mismos, como hace MG, en este caso, aunque tenga puntos de venta, que cualquier otro concesionario del pasado. Cuando digo el pasado es eso, que tú entras en una exposición, vendías tú, comprabas el coche a la marca y empezabas todo el ciclo. El rol de agente, no, pero principalmente... el rol de agente y todo es una cosa que tú creas que solo es negativa, solo es positiva, ves pros, ves contras, tema conflictivo. Mira, honestamente, y esta es la percepción que me puedo meter en un verde general, pero me da igual. Yo todavía no sé si es algo negativo, como todo el mundo lo ve, puede ser muy positivo. Cuando digo muy positivo es, evidentemente tiene que haber una fase de transición donde el momento disruptivo va a ser difícil. Ya. Difícil para un concesionario. Eso seguro. Lo que pasa es que el final... Eso va a pasar. El final de este escenario, el otro, sí. Cuando hablas en privado con gente y tal, te dice, ojo que puede ser una cosa para la empresa que pasa de concesionario a agente, no necesariamente tan malo como puede... Yo creo que no va a ser tan malo, pero estamos hay bien, una penitencia a pagar seguro en el cambio de modelo, eso no hay duda. Ese es el punto que yo solo creo que estamos viendo ahora mismo, porque yo he invertido ahora hablo ficticio, he invertido toda mi vida un montón de dinero, he representado una marca, tal, y ahora me dejan... No, bueno, pero es que claro, tú tienes que pensar que en ese momento disruptivo en donde cortas, a nivel estructural, a nivel de pólizas de stock, a nivel de... Estructural me refiero a gastos estructurales, pólizas de stock, etcétera, etcétera. Es un poco lo mismo que están haciendo las marcas, honestamente. Las marcas están obteniendo unos márgenes pues, bastante decentes, cuando tú ves los estudios a final de año bastante decentes, sabiendo que lo que han hecho en su momento ha sido tener una política muy restrictiva en cuanto a controlar mucho sus gastos estructurales y de coste. Y al final dices, bueno, al final en un negocio o en la propia vida no es lo que gastas o lo que ingresas, es el beneficio que tienes entre ello. Yo conozco empresas que facturaban millones y millones y millones de euros y su margen, que es al final lo que cuenta de todas las empresas, era infinitamente menor de alguien que facturaba la mitad, porque tenía muy bien controlado el riesgo, tenía muy bien controlados sus gastos estructurales. Y yo creo que el modelo de agencia, en cuanto pase ese momento disruptivo, que comentamos que va a ser un momento duro seguro, a partir de ahí pues puede ser algo beneficioso. A ver si encuentro a alguien que quiera explicar un poco con la mejor explicación económica posible los dos escenarios comparados en cada modelo, en lo bueno y en lo malo. A ver si encuentro a alguien. Sí, aparte de esto... Seguro que lo hay. Aparte de esto, bueno, muchas gracias por todo lo que has explicado, porque, vamos a decir, ya no te puedo hacer la pregunta, ¿y qué le aconsejarías? No, coño, todo lo que has dicho antes, ¿no? Todo lo que había ahí. Todo lo que hemos dicho de los que ya lo estaban haciendo bien y de las cosas nuevas que hay. Vale. Yo defiendo, desde fuera, viendo la evolución, todos los años que he ido conociendo y todo, yo defiendo bastante acérrimamente, lo dije en algún foro público, pues me acuerdo en el Observatorio de Faconauto, pude decirlo y lo defiendo y lo mantengo, que el esfuerzo en los últimos meses, años,
sobre todo después del COVID que han hecho no tiene nada que envidiar en automoción al resto de sectores. Y lo digo mirando los perfiles de las personas con las que hablaba, ¿ves? Como tú, ¿no? Digo, hostia, hace 4 años y ahora. Y ha subido un montón. O sea, el interlocutor en el otro lado, cuando hablas con una persona responsable digital o la persona responsable de marketing y todo, es muchísimo más preparado en promedio que hace unos años. Punto. Lo tengo tan claro que qué pena que no puedo decir nombres y apellidos de los que hay ahora, Sí. pero es que es palmario. Desde los ejecutivos de ventas, de comercial, de marketing y de los digitales que están entrando asociados al marketing. ¿A ti esta percepción estás más o menos...? O sea, yo lo defiendo porque lo vivo con ellos y puedo comparar quién había y quién hay, ¿no? O la misma persona, lo que sabía y lo que sabe. Básicamente no es un problema a veces de persona, es un problema de la formación que ha tenido y cómo han movido para Efectivamente. esto. ¿Tú tienes la misma percepción del concepto o no? actual. Es... Sin duda. Vale. Sin duda. Vale. Sin duda. De hecho, conozco perfiles, independientemente de que la gran mayoría de las personas que he conocido en el sector, he conocido muchísimas, y sigo conociendo y me enriquezco de todo el conocimiento de digamos, de la nueva ola, como bien dices, porque es verdad que hay perfiles pues mucho más digitales, con una visión del negocio bastante diferente a la que había hace unos años, por 1000 motivos, es algo cultural, no es algo laboral, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco gerentes de concesionarios líderes en España que tienen 32 años. Yo mismo, con 32 años, no había salido prácticamente de mi primera etapa laboral dentro del sector. O sea, yo ya trabajaba en el sector, pero la percepción y el conocimiento que tiene una persona de 32 años que le acaban de dar pues varias marcas más, que tiene concesionarios líderes, voy a dar una pista, pero no voy a decir más, en Asturias, ostras, con 32 años. Está muy bien. Es realmente y francamente sorprendente y bueno, y es algo, pues por eso pues lo conozco además personalmente y digo, ostras, con 32 años un gerente. Y después... Cuando digo un gerente, por propios conocimientos y por su actitud y aptitudes. Al frente de grupos, directores independiente de la edad, directores con la sensibilidad necesaria para ver que si no ponen perfiles de otra tipología a los que habían antes, no irá por el buen camino la empresa. Eso, que es, oye, mira, yo esto lo entiendo, pero no lo hablo, pero sé perfectamente que alguien tiene que venir en mi empresa y tener esta cultura y este enfoque y esta manera de tratar los problemas. Y entonces es cuando viene gente que había estado en otros sectores o gente que se ha movido, gente que se ha ido reciclando, que han pegado Entonces, el sector en general lo sigo defendiendo porque es verdad que es que nos queda mucho y tal. Sí, pero la mejora de calidad promedio que hay de profesionales es muy bestia. Muy bestia. Pero eso que acabas de decir es un paradigma y una dificultad que poco a poco se va salvando, porque ese tipo de personas que tú comentas existen y cada vez más dentro de grupos y concesionarios, sí, esa persona que busca ese tipo de perfiles. Pero en contrapartida siempre es más difícil porque muchas veces no es parte de la propiedad y la propiedad en muchos casos, cuando digo la propiedad es del concesionario, grupos de concesionarios. Sí es verdad que todos esos perfiles existen y cada vez más, insisto, y cada vez la mentalidad de poner esos perfiles y confiar en ese nuevo, vamos a decir nuevo criterio, ¿vale? Porque muchas veces va en contraposición con criterios de una propiedad que es más tradicionalista, que le cuesta más abordar ese tipo de cambios, insisto, pero basados todos en su propia experiencia, porque muchos de los cambios del pasado, no lo olvidemos, y cuando hablo del pasado a corto plazo, estamos hablando que en 2012 vino una crisis galopante, que muchos propietarios en 2012 que ya tenían concesionarios se siguen acordando al día de hoy, que muchos salieron adelante pero otros les costó. Esa disrupción yo sí noto que sigue costando. Ya veo cada vez en más grupos y en más concesionarios esa figura que te comentas y que no siempre es parte de la propiedad, pero que la propiedad confía al 200% en ese tipo de perfiles, pero en otros sigue costando. Vale. Sigue costando. Muy bien. Sigue costando.
¿Tienes algún tema de cara a futuro que quieres que tratemos en el podcast? Yo siempre tengo Buah, uno fijo que cuando encuentre al interlocutor, ¿qué es esto? Es alguien que explique ese muy me ha gustado, ¿eh? económicamente el modelo agencia, modelo concesionario, pros y contras. Básicamente es eso. Ese me ha Pero gustado, hay que ese me ha encontrar a gustado. alguien que libremente coja o de una manera muy académica, si hace falta, diga, Sí, mira, por el lado sí, de aquí vamos a tener más costes sí, de sí. aquí y menos de aquí y tal. Pero aparte de estos temas, a ti, y un poco, ya que más o menos sigues los temas que tratamos en el podcast, por cierto, Sí, varios de sí. los grupos que lo están haciendo bien han salido explicando mejores prácticas. Me acuerdo Lo he visto perfectamente de en alguno de ellos, sí, sí. Celigrad, Ha Huertas, no estado, ha quiero dejar a estado, ningún y ha nombre. estado. No, 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 yo me acuerdo, el último que he visto es de Rubén, de Carhaus, que lo conozco de mi etapa Sí. de Volkswagen. Él estaba en Sí, Carhaus sí. y yo No, estaba no, en grupos que Superwagen. trabajan, que son grupos canela fina, o sea, que es que lo hacen muy bien y que Ujú. tienen muy claro cómo evolucionar y cómo trabajarlo. Hay grupos que han explicado cosas que dices, hostia, sí, está muy bien pensado lo que están haciendo. Entonces, yo te digo que por ahí vamos bien. Aparte de estos temas, ¿hay algo que digas Ujú. que debería poderse hablar o tratar algún tema mm, de Realmente, en mi automoción? caso, la buena suerte que he tenido es que soy el podcast 50, es un número cerrado, me gusta. La mala es que en los previos 49 han salido ya muchos de los temas que dices, bueno, me parecería interesante que se hablase de, y digo, vaya, pues ya está en el podcast 27, ya está en el podcast 31. Pero recojo el guante y a mí, por ejemplo, el tema de la digitalización de verdad y la gestión de los leads, digamos, de todo el círculo completo de la explotación. Mira, por ejemplo, lo he comentado antes, un tema que me gustaría un día abordar. Eh, la información oculta que tienen todos los concesionarios. Cuando digo oculta es que muchos de los concesionarios no saben el oro que tienen en su información. La información es, Vale. en muchos casos, dime, La información latente, ¿no? Porque la tienen sí, allí, no es que esté escondida, ¿eh? pero No, no la, no es que esté escondida, es que la no, tiene ahí, no, 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 pero no la no la utilizan. aprovechan. Vale, vale, muy bien. No la aprovechan. O sea, realmente eso es un tema a tratar muy, muy grande y que creo que es una de las claves del éxito a la hora de poder abordar cualquier área del concesionario, ¿eh? Cualquier área, Muy cualquier área. bien, muy interesante. Fíjate, fíjate, y mira, te voy a decir más, te voy a decir más. Voy a lanzar una pregunta y yo creo que en los 50 siguientes podcasts, en el momento que haya un concesionario, grupos de concesionarios, nadie te va a saber responder. Porque muchas veces nos vamos a máximos, ¿no? A buscar temas máximos, a buscar, pues, muchas veces el paradigma de... Yo siempre lo digo y en muchas explicaciones lo comento. Yo siempre lanzo la misma pregunta y estoy convencido, tú respóndeme, perdona que No, no, cambiemos no, ahora el tira, rol. A mí tira. me gustaría, a mí me gustaría que yo a todos los concesionarios les pregunto siempre, ¿cuántos coches tienes? Y tú dime cuántos saben responderme con un 100% de certeza. Ujú. Ninguno. Porque te van a decir, pues mira, yo en Stock TVO tengo 147. Bueno, bueno, espera, que es que no he contado los demos. Oye, los de sustitución los cuentas. Oye, no, espera, que. O sea, realmente esa información latente que tenemos, siempre tiene un margen de error a la hora de interpretarla. Los que lo hacen muy bien la tienen muy, muy clara. Es decir, alguien te va a decir, digo, pues mira, de Stock TVO, contando todo, tengo 1.742 coches. El resto, en muchas ocasiones, dudan. Y, ostras, yo en mi casa sé, imagínate, los tiestos que tengo con las flores, no dudo. Ya te entiendo. Y yo creo que es uno de los temas más importantes que tiene que abordar el sector. Hay muchas preguntas muy, muy básicas que mucha gente no sabe responder y son fundamentales, son Ah, fundamentales. Más allá de hablar de modelos ah, de agente, ya, ya, ok, ¿sabes? está bien, muy interesante los dos temas. A quien le pueda interesar que esté escuchando el podcast, haciendo repaso de grupos que han venido a hablar por si los quieren escuchar. Grupo Viñarás Toledo, Grupo Marcos, Canauto Pelicán, nuestros amigos de Canarias, CD Salamanca, Moll, Grupo Seligrat, Grupo Concesur, Automoción Alcalá, Grupo Huertas, Grupo Carhaus y los que van a venir, ojalá que vengan muchos. Y todos ellos Es que ojito, ¿eh? Ojito, iban ¿eh? explicando cosas que cada uno decía al mismo problema una solución distinta y había funcionado. Es decir, era un tema de ejecutar correctamente, pues de una manera u otra, la solución al mismo problema. Y nos explicaban cosas que yo creo que van muy en la línea de lo que tú has dicho hoy.
Me gustaría ir cerrando el podcast. Te agradezco un montón todo lo que has aportado, los consejos que creo que muchos grupos de automoción, pero también compraventas, pueden empezar a tener en cuenta con todo lo que has dicho. Y evidentemente, gracias a ti, gracias a Aimaweb por haber gracias a participado vosotros. en el podcast, que ha estado súper bien. Un placer. Bueno. Siempre que, oye, al final estamos en un sector en el que todas las experiencias de todos pues nos pueden dar cierta idea de poder aportar y poder salir adelante. Fantástico. Pues Miguel López Cadavieco, el account manager del grupo Aimaweb en España, gracias por haber participado en el podcast de Inventario.pro. A todos los que nos oís, gracias y hasta otra. Muy bien, un saludo, hasta luego. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock, nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.